Mis padres cancelaron mi cumpleaños por mi hermana mimada que hizo un berrinche para ir de viaje, así que me mudé con mi abuelo, quien les cortó el dinero y reveló que nunca me quisieron. Hola, acabo de cumplir 18 años hace unos días, pero desafortunadamente, mis padres cancelaron mi fiesta en el último minuto porque mi hermana mayor malcriada lo exigió. Para ser honesta, ella ni siquiera se suponía que estaría aquí para la fiesta y estaba realmente feliz por eso. Pero, por desgracia, el día en que se suponía que debía irse, todos los vuelos fueron cancelados debido a fuertes tormentas en el Medio Oeste. Se suponía que debía irse a Nueva York con un grupo de sus amigas 3 días antes de mi cumpleaños, pero por ahora han tenido que posponer el viaje y ella ha estado extremadamente molesta por eso, lo que significa que mis padres han estado caminando sobre cáscaras de huevo a su alrededor porque realmente no quieren enfadarla. Quiero decir, no se atreverían, después de todo, ella es la niña dorada de nuestra familia, tanto así que, en la mañana de mi cumpleaños, exigió que se cancelara mi cumpleaños porque si ella no podía divertirse, yo tampoco. Y, por supuesto, mis padres ni siquiera lo pensaron 2 veces antes de enviar el mensaje a cada persona que había sido invitada. Y me enteré mucho más tarde, ya en la tarde, cuando estaba esperando pacientemente a que llegaran todos los invitados, pero nadie venía. Y cuando finalmente le pregunté a mis padres por qué nadie había llegado, incluso siendo las 7 de la noche, finalmente me dijeron que habían cancelado la fiesta sin siquiera preguntarme, porque mi hermana estaba muy molesta y no creían que fuera correcto tener una fiesta cuando ella estaba en ese estado. Fue entonces cuando perdí completamente los estribos y comencé a gritar a mis padres porque era tan injusto. Mis padres siempre habían actuado de manera muy diferente con mi hermana, atendiendo todas sus necesidades más que las mías y esperando que yo comprometiera y me adaptara a lo largo de mi vida, y lo hice. Siempre lo había hecho, pero esto era llevar las cosas demasiado lejos. Fueron mis padres quienes me ofrecieron organizar mi fiesta de 18 años e invitaron a todos mis amigos y familiares para que pudiéramos tener una gran celebración, y ahora habían cancelado todo sin siquiera decírmelo, solo porque mi hermana se quejaba de un viaje que se canceló por razones muy válidas y que ni siquiera estaba bajo el control de nadie. Mis padres también fueron lo suficientemente astutos como para decirles a todos los invitados que la razón por la que estaban cancelando la fiesta era porque me había enfermado de repente y pidieron específicamente a todos que no me enviaran mensajes hasta el día siguiente, porque entonces terminaría estando en mi teléfono y eso era lo último que necesitaba con mi migraña. Así que nadie me había enviado mensajes y no pude descubrir qué estaba pasando hasta el último minuto. Tan pronto como mis padres me dijeron lo que estaba sucediendo, comencé a pelear con ellos y a gritarles. Estaba extremadamente molesta porque no sería en mi lugar, y aún así lo único que les preocupaba era que estaba siendo demasiado ruidosa porque estaban preocupados de que mi hermana se despertara de su siesta. No me importó en absoluto eso y seguí gritando hasta que mi hermana bajó las escaleras y comenzó a defender a nuestros padres diciendo que no habían hecho nada mal. Afirmó que ella era la que había dicho que no quería que nadie festejara o tuviera algún tipo de celebración en un momento en el que estaba tan molesta porque sería insensible. Y si yo no podía ver eso, entonces realmente era la persona más malcriada y egoísta. La pura audacia de decirme eso después de lo que había hecho me enfureció tanto que simplemente comencé a maldecirla ciegamente y le agarré el pelo y traté de sacudirla, así que las cosas terminaron siendo físicas. Nuestros padres tuvieron que separarnos, y supongo que no escuchamos el timbre hasta que finalmente dejamos de pelear. Mis padres estaban muy seguros de que habían desinvitado a todos, pero cuando abrieron la puerta, mi abuelo estaba de pie afuera. Mi abuelo paterno es realmente una fuerza a tener en cuenta, y todos en la familia le temen y respetan mucho, incluidos mis padres, por lo que tenerlo en la puerta no era una buena noticia para ellos. Y tan pronto como se abrió la puerta, él entró y comenzó a preguntar por qué había tanto griterío y maldiciones, y me miró para obtener respuestas porque, bueno, yo era la que más estaba maldiciendo. Normalmente, no le diría a nadie sobre el tipo de trato que recibí de mis padres porque era muy mezquino, pero esta vez no tenía absolutamente nada que perder y le conté todo a mi abuelo. Estaba muy molesta con mis padres y mi hermana, y no creí que tuviera sentido tratar de ocultar la verdad más porque eso solo los alentaría a tratarme aún peor. Era el momento de hablar, y lo hice.
También le dije que mi hermana estaba siendo tratada como la favorita no solo era un incidente aislado, era algo con lo que he tenido que lidiar todos los días durante los últimos 18 años de mi vida, pero este incidente fue el límite y ya no podía soportarlo más. Y tan pronto como terminé de hablar sobre ello, pude ver que mi abuelo estaba absolutamente horrorizado, el shock era visible en su rostro y, en cuestión de segundos, le gritó a mi padre y comenzó a regañarlo. Y descubrí muchas cosas que hasta ahora no tenía idea. Mi abuelo comenzó a regañar a mi padre porque, aparentemente, él había estado enviando dinero a mis padres todos los meses durante los últimos años porque mis padres estaban luchando para mantener su negocio en marcha y también para mantener a nuestra familia. Así que realmente fue mi abuelo quien nos había estado apoyando todo este tiempo. Y hasta esta fiesta, que mis padres estaban a punto de llevarse el crédito, todo había sido pagado por mi abuelo. Mi abuelo les dijo a mis padres que realmente lo habían decepcionado al tratarme de esta manera porque, por la forma en que estaba actuando, era muy obvio que había sido traumatizada por su favoritismo hacia mi hermana. Mis padres lo dejaron hablar en silencio, pero mi hermana, siendo la absoluta tonta que es, trató de discutir con él y le dijo que la única razón por la que había pedido que se cancelara era porque estaba absolutamente destrozada de que su viaje a Nueva York, que había estado esperando durante los últimos meses, había sido cancelado por el futuro previsible. Y era realmente insensible de mi parte tener una fiesta cuando ella estaba sufriendo, pero mi abuelo no tenía tiempo para sus tonterías y le dijo en su cara que ella era el epítome del egoísmo al siquiera exigir que cancelara mi fiesta de cumpleaños número 18 solo para acomodar sus sentimientos, sobre un viaje que podría hacer más tarde. Le dijo que el mundo no giraba a su alrededor, y creo que eso debió haber sido una novedad para ella. De todos modos, discutir con mi abuelo la enfureció aún más, y eventualmente simplemente les dijo a mis padres que ya no los apoyaría más y que estaban solos ahora. Luego, me dijo que empacara mis maletas y viniera con él si quería mudarme porque, claramente, mis padres no estaban haciendo nada bueno y solo les importaba mi hermana. Incluso cuando mi abuelo dijo eso, lo único que parecía indignar a mis padres era el hecho de que mi abuelo había dicho que ya no recibirían ningún apoyo financiero de él. Ni siquiera parecían preocuparse por el hecho de que él había ofrecido dejarme mudarme con él y estaba a punto de aceptar esa oferta, lo que solo demuestra que mi abuelo tenía toda la razón al decir que no les importaba en absoluto. Así que no perdí tiempo y subí mientras mis padres intentaban negociar y discutir con mi abuelo para que no retirara su apoyo. Y rápidamente empaqué mis cosas y luego bajé y me fui con mi abuelo, quien ni siquiera miró a su hijo una última vez. Mientras conducíamos hacia su casa, incluso me pidió disculpas por todo lo que había pasado y dijo que debería haber tomado esta medida hace mucho tiempo. No sé qué significa eso, pero estoy realmente contenta de estar quedándome con él en este momento. Las únicas personas que están descontentas con este arreglo, obviamente, son mis padres, y han estado tratando de contactarme incansablemente. Aún no los he bloqueado, pero tampoco les he respondido. No he respondido a ninguna de sus llamadas ni he respondido a ninguno de sus mensajes, pero los he estado leyendo todos. Mi mamá y mi papá seguían enviándome mensajes para disculparse conmigo y decían que realmente no habían pensado bien las cosas, que siempre habían puesto a mi hermana en primer lugar porque era más delicada y sus sentimientos eran más frágiles, y al hacerlo, ni siquiera se dieron cuenta de que me estaban descuidando, y lo sentían mucho. Realmente intentaron muy duro hacer que pareciera que solo me estaban descuidando porque pensaban que yo era lo suficientemente fuerte para lidiar con ello, pero seamos realistas. Mi hermana tiene casi 5 años más que yo, y si acaso, debería haber sido lo suficientemente fuerte para lidiar con el hecho de que tenía que compartir a sus padres conmigo, así que no creí ni una sola palabra de lo que mis padres estaban tratando de decirme. Y sabía que solo estaban actuando de esta manera porque querían que volviera para que mi abuelo continuara apoyándolos. Todo lo que quería de ellos era una disculpa genuina, pero nunca llegó, y eso comenzó a molestarme mucho. Así que esta mañana le dije a mi padre que dejara de enviarme mensajes y le dije que sabía que solo estaban haciendo esto porque querían que mi abuelo continuara apoyándolos y que no necesitaba sus disculpas falsas. Estaba harta de ellos y me habían mostrado exactamente dónde estaban sus prioridades al cancelar mi fiesta de cumpleaños sin siquiera preguntarme.
Eso realmente fue la gota que colmó el vaso, y ahora nunca volveré con ellos. En lugar de disculparse, mi padre luego me respondió y dijo que sabía que me habían tratado injustamente, y también mi madre, pero estaban dispuestos a disculparse por ello y listos para hacer cualquier cosa para compensarlo. Cometieron un error al decir que estaban listos para hacer cualquier cosa porque aproveché esa oportunidad para decirles que solo aceptaría volver con ellos y hablar con mi abuelo sobre apoyarlos y solo si podían prometerme que, cuando regresara, mi hermana ya no estaría viviendo con nosotros. Después de todo, tiene 23 años y ha estado trabajando durante los últimos 2 años, así que debería haber ahorrado suficiente dinero para haber podido mudarse para ahora. Así que ni siquiera creo que estuviera siendo tan injusta, pero mis padres piensan que estoy siendo ridícula y sin corazón. Actualización 1. Hola, así que he decidido que voy a mantener la condición que propuse a mis padres. Obviamente, no tengo ninguna intención de volver a vivir con mis padres, incluso si echan a mi hermana. Solo quiero ver si realmente lo hacen, eso es todo lo que me permitirá saber si están serios sobre querer que vuelva, y si piensan que mi hermana es más importante que el apoyo financiero de mi abuelo. No le he dicho nada de esto a mi abuelo, pero para ser justos, también había muchas cosas que él me había estado ocultando que no descubrí hasta hace poco, así que creo que es justo. Me refiero al hecho de que todo el tiempo, mi abuelo había sabido que mis padres realmente no me querían, y sin embargo nunca hizo nada al respecto. De hecho, nunca había sabido exactamente por qué mis padres preferían a mi hermana, aunque ella no tenía ninguna cualidad que explicara su comportamiento parcial. Fue mi abuelo quien me explicó recientemente que mis padres inicialmente solo planeaban tener un hijo, pero luego, 5 años después de que mi hermana naciera, mi madre quedó embarazada de mí. Planeaban terminar el embarazo, pero mi padre cometió el error de decírselo a los padres de mi madre, y ellos insistieron mucho en que, si mis padres habían sido bendecidos con otro hijo, sería incorrecto rechazar esa bendición. Así que mis abuelos maternos convencieron a mis padres para que me tuvieran, pero desafortunadamente, tuvieron un accidente de coche realmente terrible cuando mi madre estaba en su 8º mes, y después de luchar por sus vidas durante un par de semanas, ambos sucumbieron a sus heridas. Obviamente, mi madre estaba devastada y tuvo un pequeño colapso psicótico mientras estaba embarazada, donde comenzó a acusarme de traer mala suerte a su vida. Tuvo que ser internada en una institución durante un par de semanas y cuando regresó, estaba relativamente mejor, pero mis padres subconscientemente comenzaron a lamentar el hecho de que alguna vez permitieron que el embarazo llegara tan lejos. Tenían toda la intención de darme en adopción después de que naciera, pero esta vez, mis abuelos paternos pusieron el pie en el suelo y dijeron que estaban siendo ridículos y no permitieron que mis padres me dieran en adopción. Eran padres reacios, pero, sin embargo, todavía me criaron. Mi abuelo me contó todo esto cuando lo confronté sobre el comentario que había hecho cuando me llevaba a casa, sobre cómo debería haber sabido mejor y haber tomado esta medida hace mucho tiempo. Así que esto es lo que realmente quiso decir con eso, y estoy de acuerdo, definitivamente debería haberlo hecho. De todos modos, ahora que sé la verdad sobre por qué exactamente mis padres me han tratado de manera diferente, sé que nunca volveré con ellos. En la forma en que los estoy tratando ahora, está completamente justificado. Me castigaron durante años por algo que ni siquiera fue mi culpa. Al menos soy mejor que eso y los estoy castigando por cosas que realmente son su culpa. Y todavía estoy un poco molesta con mi abuelo por no haberme contado la verdad antes, pero lo entiendo un poco, estas cosas son difíciles de hablar, especialmente con alguien que todavía es un niño. Pero él es la única persona en la que puedo confiar ahora, así que estoy tratando de no estar tan enojada con él. Actualización 2. Han pasado 1 semana y 4 días desde que me mudé de mi casa, y mis padres han estado enviándome mensajes para intentar que cambie de opinión sobre la condición que propuse, pero no les he respondido. No pensé que fuera necesario hablar con ellos hasta que tomaran una decisión. No han intentado llamarme ni enviarme mensajes en los últimos 3 días, y pensé que finalmente se habían rendido, pero hoy, mientras salía después de la escuela, vi que mi hermana estaba afuera, y no tuve un buen presentimiento al respecto, así que le pedí a uno de mis amigos varones que me acompañara a casa. Es un jugador de fútbol,
así que es bastante grande, y sabía que si mi hermana intentaba hacer algo gracioso, él estaría allí para rescatarme. Él y yo hemos sido amigos durante mucho tiempo, así que confío en él implícitamente, y él sabe literalmente todo, incluyendo todo lo que he mencionado sobre mi familia, así que aceptó acompañarme a casa. Mi hermana nos siguió en silencio y eso realmente me inquietó, así que a mitad de camino decidí darle la vuelta y enfrentarla sobre lo que exactamente estaba tratando de hacer. Me dijo que no estaba dispuesta a hablar conmigo sobre estas cosas delante de un extraño, pero le dije que ni siquiera estaba dispuesta a hablar con ella en absoluto. Luego empezó a decirme que nuestros padres han estado realmente estresados y molestos, y que todo es por mi culpa y por cómo he estado comportándome. Luego mencionó que ayer nuestros padres finalmente le dijeron que no volvería a casa ni siquiera hablaría con mi abuelo sobre apoyarlos de nuevo hasta que se recuperaran, a menos que ella fuera expulsada de la casa, y estaba aquí para confrontarme al respecto porque pensaba que estaba siendo extremadamente injusta. Pensé que era ridículo que pensara que dignificaría esto con una discusión, así que simplemente le dije que si yo no puedo ser feliz, entonces ella tampoco. Esa es exactamente la lógica que usó para que cancelaran mi fiesta, y creo que debería aplicarse a ella también. Luego me di la vuelta para regresar a casa, pero ella comenzó a gritarme y dijo que yo era una persona horrible, pero ni siquiera me molesté en responder o darme la vuelta. Simplemente seguí caminando con mi amigo y le hice un gesto ofensivo con la mano, y supongo que eso fue lo que la enfureció porque lo siguiente que supe fue que me había atacado y estaba en el suelo. Llevaba una mochila, así que podía sentir el peso de eso, así como el de ella sobre mi espalda. Afortunadamente, mi amigo me cubría las espaldas, literalmente, porque en cuestión de segundos sentí que mi hermana era levantada, y cuando finalmente logré levantarme, sacudirme el polvo, vi que mi amigo la estaba sosteniendo con un brazo de distancia y apenas había sudado. Así que supongo que tenía razón al hacer que me acompañara a casa, ya que mi hermana siempre tuvo una racha violenta y lo sabía. Estaba extremadamente molesta de que ella siquiera pensara que podría atacarme y salir impune, así que me acerqué a ella, la abofeteé muy fuerte y le dije que si intentaba hacer algo gracioso de nuevo, la denunciaría a la policía. Y con todos los problemas que ya había causado a sus queridos padres, estoy bastante segura de que no apreciarían más. Todavía tuvo la audacia de intentar continuar discutiendo conmigo, pero después de eso, mi amigo y yo seguimos caminando y después de esa bofetada no me persiguió más. Cuando llegué a casa, le conté todo a mi abuelo y estaba a punto de llamar a la policía, pero le dije que no valía la pena. Ella solo era una perdedora, y estoy bastante segura de que ya había aprendido la lección. Además, estoy segura de que ya estaba en una posición arriesgada con respecto a nuestros padres. Finalmente le conté a mi abuelo sobre lo que les había dicho a mis padres, la condición que les había puesto. Pensé que mi abuelo estaría molesto, pero literalmente se rió conmigo porque pensó que era muy ingenioso y estuvo de acuerdo en que mis padres definitivamente merecían ser manipulados. Así que eso fue todo, y aunque me siento un poco dolorida por haber sido empujada al suelo, me sentí bien por finalmente haber abofeteado a mi hermana porque ella totalmente lo merecía y ya era hora. Ahora solo espero que mis padres y mi hermana tomen esto como una lección y me dejen en paz. Actualización 3. Hola, ha pasado casi un mes desde que me mudé, y en septiembre se supone que empiezo la universidad, así que solo voy a vivir con mi abuelo durante los próximos meses. La escuela oficialmente ha terminado, y tuve mi graduación de la escuela secundaria hace un par de días, y mi cita para el baile fue mi novio, el amigo jugador de fútbol del que había hablado en mi última actualización. Sí, algunos de ustedes lo adivinaron, y solo quería compartir este pequeño fragmento feliz antes de entrar en lo que sucedió con mis padres y mi hermana. Así que, después de mi altercado con mi hermana, recibí un mensaje de mis padres 2 días después diciendo que habían llegado a una conclusión sobre lo que querían hacer y que iban a permitir que mi hermana continuara viviendo con ellos porque claramente no era el tipo de persona que querían tener cerca de ella, ya que siempre había sido celosa y mezquina. Me dijeron que la única razón por la que querían que volviera era porque necesitaban el apoyo financiero de mi abuelo, pero el hermano mayor de mi madre había decidido intervenir como socio e inversor en el negocio, por lo que ya no lo requerían y tampoco me querían cerca.
Estoy bastante segura de que pensaban que esto me iba a herir, pero ya conocía sus verdaderas intenciones desde el principio, así que esta revelación no hizo absolutamente ninguna diferencia para mí, y ni siquiera respondí a ese mensaje. Y supongo que el hecho de que no respondiera les molestó, porque me enviaron otro mensaje un par de horas después diciendo que iban a bloquearme ahora porque era una persona horrible, como había dicho mi hermana. No solo era horrible e insensible, sino también violenta e ingrata. Violenta porque, obviamente, había abofeteado a mi hermana el otro día, y no es ninguna sorpresa que eligieran ignorar el hecho de que mi hermana fue quien me provocó y me atacó al empujarme al suelo. O mejor aún, ni siquiera creo que supieran sobre ello porque mi hermana probablemente no les contó. E ingrata porque después de todo lo que mis padres habían hecho por mí, todavía tenía la audacia de actuar como si fueran malos padres. Mencionaron cómo me habían criado y gastado tanto dinero en alimentarme, enviarme a la escuela y vestirme. Realmente no entiendo por qué los padres sacan a relucir cosas como esa cuando están en una situación difícil, porque creo que es básicamente lo mínimo que pueden hacer por sus hijos y no los hace especiales. Pero supongo que, en la opinión de mis padres, creen que lo mínimo es más que suficiente y que debería tratarlos como mis salvadores por todo eso. De todos modos, realmente quería responder a eso, pero decidí no hacerlo porque sería una pérdida de tiempo, así que antes de que pudieran bloquearme, los bloqueé yo primero, y ahora estoy terminada. Mi abuelo y yo estamos viviendo bastante felices, y hasta ahora he sido aceptada en muchas de las universidades de mi elección. Todavía estoy esperando recibir respuesta de algunas de las mejores, y luego mi abuelo cubrirá todos los gastos, como me prometió antes. Todavía estamos tratando de acostumbrarnos a vivir juntos porque a veces todavía me encuentro enojada con él por no haberme sacado de casa de mis padres antes, pero al menos está tratando de arreglar eso más tarde en la vida. Debe haber tenido sus limitaciones también, y sé que realmente lamenta no haber podido ayudarme cuando realmente lo necesitaba, pero ahora estamos trabajando en ello juntos, para que nunca más tenga que lidiar con mis padres sola. Espero que no vuelvan a intentar contactarme nunca más tampoco. Actualización 4. Hola, ha pasado un año completo desde mi última actualización y muchas gracias por todos los comentarios encantadores y los mensajes de apoyo. Estoy haciendo genial en este momento y, por lo que sé, toda mi familia ha cortado el contacto con mis padres y mi hermana. El lado de la familia de mi madre sigue en contacto con ellos, pero gracias a mi abuelo, nadie del lado de mi padre les habla más. La mayoría de las personas no estaban al tanto de cómo me trataban porque, bueno, nunca hablé de ello, pero después de que mi abuelo comenzó a decirle a la gente que no estaba en contacto con mis padres, comenzaron a descubrir exactamente por qué tuvimos ese distanciamiento y mis padres terminaron siendo marginados. No creo que tengan a nadie más que culpar por esta situación aparte de ellos mismos, así que ya saben, es karma, supongo. No tengo absolutamente ninguna idea de lo que ha estado haciendo mi hermana, pero escuché de un par de personas que finalmente se mudó y está viviendo independientemente desde la semana pasada. Para ser honesta, esa es la noticia que me recordó actualizarles aquí. Mi novio y yo seguimos estando muy bien y nos vemos los fines de semana, ya que vuelvo a casa todos los fines de semana porque mi universidad está bastante cerca. He hecho muchos amigos aquí y realmente siento que soy una persona completamente nueva. Para ser honesta, mi abuelo y yo también hemos podido trabajar en nuestra relación y ahora somos más cercanos que nunca. Él es mi persona favorita en todo el mundo y no creo que nada pueda cambiar eso. Ha cometido sus errores en el pasado, pero bueno, ¿quién no? Lo he perdonado y hemos superado todo, así que sí, estoy realmente feliz ahora.